Seguimos entonces con la segunda carta a Juan. Ya habíamos estudiado la primera carta, estamos estudiando lo que se denominan las cartas generales. Estudiamos la primera carta, estudiamos primera y segunda de Pedro, y entonces empezamos con segunda de Juan. Y vamos a ver entonces dos versículos, el versículo 1 y el versículo 2. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Juan parece que pasó sus últimos años en Éfeso, y lo más probable es que escribiera sus cartas desde allí. Estas cartas fueron dirigidas a hermanos en una iglesia en Asia Menor. Si alguien quiere saber un poco más de la introducción, puede acercarse a los videos de YouTube y ahí va a ver la introducción a Juan. En Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Juan parece que era bien conocido y respetado en esa zona por la mayoría de los miembros que se congregaban. Juan había entonces recibido informes acerca de la condición espiritual de los hermanos, y en pocas palabras expresa su amor y su gozo, a saber que son hijos en el Señor y que andan en la verdad. También Juan hace advertencia en cuanto a los falsos maestros que engañan sobre la encarnación de Cristo, los que se hacen llamar, o los que mejor dicho los llaman o los identifica Juan como los anticristos. Los menciona en 1 de Juan capítulo 4. Exhorta a Juan a resistir al error, a recibir las enseñanzas. Termina la carta con una promesa de visitarles más adelante, dando a entender que gozaba de libertad y que no la escribió durante su exilio en la isla de Patmos. A través de los libros escritos por Juan encontramos que para él la comunión era un tema de mucha importancia, como lo vimos en 1 de Juan. Juan habla acerca o enseña que la base para esta relación es la semejanza. Dos personas no pueden andar juntas si no están de acuerdo en cuanto a la fe. Amós capítulo 3, versículo 3. De la misma manera que para gozar una comunión verdadera con Dios, tenemos que ser semejantes a Él. 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7, capítulo 4, del 7 al 11, lo cual se realiza al permanecer en Él. Juan continúa esta misma enseñanza. Insiste en que la verdadera comunión requiere amor y verdad. Aunque ambos libros nos exhortan a manifestar los dos, el énfasis de 2 de Juan es sobre la verdad, mientras que el de 3 de Juan es el amor. Aunque la unión es un resultado de amarnos unos a otros, la verdad exige que se incluya de esta relación a aquellas personas que no practican la verdad. Por eso Juan les exhorta a que demuestren amor para los que andan en ella, pero a la vez que hagan caso omiso de los que no lo hacen y que enseñan falsas doctrinas. La carta muestra las características propias de la carta personal del siglo I después de Cristo, en el sentido de que sigue un formato establecido y el texto cabe en una sola hoja de papiro. Así como 1 de Juan fue escrita en diferentes iglesias, a diferentes iglesias, en cierto sentido es a todas. En 2 de Juan está dirigida a una sola iglesia local y a su líder. Sin embargo, como la mayoría de las cartas personales del Nuevo Testamento, fue compartida con todas las congregaciones. Es pues una pequeña ventana a la vida de la iglesia del primer siglo, en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. La segunda epístola de Juan pertenece a la categoría de epístolas generales. Sin embargo, la misma difiere bastante de la primera epístola, la cual carece de una referencia al escritor y de un encabezamiento. Segunda de Juan, en cambio, es una carta personal, con información acerca del escritor y de los destinatarios de la epístola. Por eso es que este sermón se titula Un saludo con un gran mensaje. Vamos a 2 de Juan,
capítulo 1, versículos 1 y 2. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. El anciano, con este título que el escritor se identifica a sí mismo. Omite su nombre personal Juan y no se autodenomina apóstol de Jesucristo. Por consiguiente, el encabezamiento no es como el de las cartas de Pedro y de Pablo. ¿Cuál es el significado de la palabra anciano? El autor de esta carta nos da su nombre. El autor de esta carta no da su nombre. Escribe como lo haría un pastor moderno, en una carta pastoral a los miembros de su congregación, firmando vuestro párroco o vuestro pastor, sin agregar su nombre, el que naturalmente ellos conocían. Lo importante aquí es su posición, no tanto su nombre. Esto es lo que indica la frase, el anciano. El anciano es usado para identificar tanto el autor de Segunda de Juan como de Tercera de Juan. En la Biblia tiene una gran gama de significados, utilizado para referirse a los ángeles de Dios que conforman el concilio angelical. El mismo vocablo aparece al referirse a los cristianos angélicos del Apocalipsis. En el Antiguo Testamento se usa para los líderes tribales. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, el término fue aplicado a un grupo de líderes de Jerusalén que componían el concilio supremo de los judíos del Sanedrín. En los días de Jesús, este grupo de 70 miembros estaba bajo el control de sacerdotes corruptos. También fue usado en los escritos del Nuevo Testamento para referirse a los líderes de la iglesia local. Era uno de los términos sinónimos al de pastor, supervisor y anciano. Pedro y Juan lo utilizan para incluirse dentro de los grupos de los líderes. Eso se ve en 1 de Pedro, capítulo 5, y 2 de Juan, versículo 3. Asimismo, era usado para los hombres de mayor edad en la iglesia. No necesariamente que fueran líderes. Entonces, puede haber formado parte de un grupo de personas vinculadas con los primeros tiempos a la iglesia y eran conocidos como ancianos. Como los términos eclesiásticos no se usaban de manera muy estricta en los primeros años de la iglesia, también es posible que el escritor haya sido lo que llamaríamos un superintendente o supervisor o obispo a cargo de un grupo de iglesias. De todos modos, lo que Juan quiere decir es que tiene una posición de autoridad. Es decir, era dirigente de la iglesia, pero además el término anciano también se refería a personas de mayor edad. En este caso, Juan, el término de anciano le aplicaba en los dos sentidos. Era un líder de la iglesia, pero además tenía bastante edad. Ahora, si el escritor era un funcionario de la iglesia, ¿por qué dice que es anciano? No escribe un anciano como lo hace Pedro cuando se dirige a las iglesias. A los ancianos entre vosotros os exhorto como un anciano yo mismo. Entonces, él no se trata como de un mero anciano de una congregación local, ya que era Juan de bastante influencia, va más allá de los límites de la iglesia local. Entonces, el escritor se autodenomina anciano. Se autodenomina anciano, aunque no necesariamente pertenece a la misma iglesia donde está escribiendo. Lo que sí es cierto es que Juan tenía una autoridad, y esta autoridad no era necesariamente de la congregación a la que él escribía, pero sí ocupaba un lugar de posición muy importante dentro del cristianismo conocido en ese momento. Ahora, viene una pregunta, si usted me está entendiendo. Porque si tiene esta autoridad dentro de la iglesia, ¿por qué no utilizan entonces el título de apóstol? Es que en la segunda y tercera epístola de Juan no es la apostolicidad lo que está en juego. Suponemos que los lectores sabían que él era el apóstol. Es más, era especialmente en las últimas décadas del primer siglo en que los lectores sabían que Juan era el único apóstol que quedaba con vida. Esto equivale a decir que el apóstol Juan
había alcanzado una edad avanzada y que llevaba el título honorífico de anciano, porque él era el único sobreviviente. Es decir, el anciano es un título de mucha importancia y Juan lo merecía, tanto por edad como por posición de liderazgo. ¿Por qué colocó ese título? La gente respeta por lo que acabamos de hablar hace un momento, por la edad y por el liderazgo. ¿Cómo se puede aplicar hoy? El anciano Juan es apóstol, discípulo, el amado de Jesús, queda en Éfeso, y el apóstol que más tiempo vivió escribe una carta a una señora y a sus hijos. Vemos advertencias, instrucciones, ánimo y sobre todo esperanza. Cuando los jóvenes llaman a un anciano, de alguna manera lo relegan, pues como ya está envejecido, ya no tiene fuerza, ya no tiene poder y que su mente ya no es clara. Pareciera que el término anciano se señala como si fuera una ofensa. Si queremos ofender a alguien, le llamamos anciano. De hecho, si a alguien le decimos anciano y realmente es un anciano, se ofende porque le digan anciano. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura el término anciano va, pues obviamente, acompañado con el hecho de estar envejeciendo. Ahora, la Biblia lo ve desde otra perspectiva, no como la nuestra. La Biblia lo ve como algo honorable, como algo bueno. ¿Cómo nos sentimos nosotros influenciados con nuestra cultura cuando vamos cumpliendo años? Preocupados, ¿no? La cosa está complicada, ya otro año más. Cuando están apareciendo las canas, vamos pensando, estamos envejeciendo. Cuando vemos a los hijos crecer, vamos pensando, vamos envejeciendo. Cuando ya no tenemos las capacidades, la fortaleza de hacer ciertas cosas, vamos buscando qué tomarnos. El hermano John me trajo aceite de tiburón para que no me envejeciera. Vamos buscando qué tomar. Claro que sí. Vamos buscando qué hacer. ¿Por qué? Porque en un sentido, el hecho de envejecer, pues nos trae algún tipo de afectación. Y nos incomoda. Uno escucha a los jóvenes decir, yo quisiera morir tipo 50, 60 años, porque ellos ven 50, 60 años como algo muy lejos, ¿cierto? Para no envejecer. ¿Por qué? Porque hay un temor claro hacia ese hecho del envejecimiento. Porque todos creemos, o mejor, nuestra cultura nos hace pensar que es una cosa negativa. Los medios, las redes sociales siempre están enfocando o dándole honor siempre a la juventud y a la fortaleza. Somos una sociedad que le hace culto a la juventud y a la fortaleza. Ahora, la Biblia es contracultura. Va en contra de esos prejuicios y de esos pensamientos. Y la vejez la ve desde otra óptica. Dice Juan, anciano. Él escribe con toda una autoridad apostólica, porque Juan era un apóstol. Dios mismo le ha dado a Juan esa autoridad, aún por encima de cualquier cargo o nombre, es a la autoridad de Dios la que se le ha dado. Pero él se hace llamar anciano. ¿Por qué? Porque él reconoce que esto es honorífico. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 16, versículo 31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Me gusta más como dice las Biblia de las Américas, me identifico más. Dice las Américas, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Es honra la vejez. Los hombres que van madurando, que van envejeciendo dentro de una congregación, dentro de una sociedad, hombres y mujeres merecen honra. Y nuestra perspectiva desde las Escrituras tenemos que honrar el hecho de que las personas envejezcan, que sean viejas, que sean ancianos. Eso es honrar.
Eso es bueno. Honremos a las personas mayores, queridos hermanos. Juan pudiendo utilizar, yo apóstol, yo pastor, yo el más grande de todos, yo el que aún permanezco de los apóstoles, yo el que estuve con el Señor, dice anciano. ¿Por qué? Porque en esa palabra está hablando también, claro, de su madurez. Por eso digo que aplica para las dos cosas, de su tiempo y permanencia teológica, pero también sus edades estaban dando una señal de autoridad. Su edad señalaba autoridad. Ahora, alguien puede estar pensando, es decir, el hecho de que yo cumpla muchos años, ¿me hace sabio? Bueno, tenemos que honrar a las personas por el hecho de su experiencia, de su vida. Pero lastimosamente no quiere decir que por ser viejas tienen el conocimiento de todo y que tienen que aceptárseles todo, ¿verdad? Es decir, no necesariamente la vejez va acompañada de sabiduría, que sería lo que debería ser. Es el principio bíblico. Los ancianos, las personas van madurando y tienen que estar siempre estudiando las Escrituras, creciendo en ellas, madurando mentalmente para tener decisiones sabias. Ese debería ser el parámetro general, pero lastimosamente no pasa así, ¿verdad? Hay personas que, aunque tengan muchos años y aún dentro de la iglesia del Señor, no son muy sensatos en sus pensamientos. Pero, hablando por edad, el hecho de que tengan una edad madura, se espera de que tenga más claridad en su pensamiento, y si no lo tiene, igual merecen respeto. Porque lo que sí es cierto, queridos hermanos, es que los años deben ser respetados y valorados, independiente de lo que usted considere la sabiduría de esta persona mayor. Cuando un joven, niños, jovencitos, cuando un joven irrespeta a un anciano, está demostrando el tipo de persona que va a ser en su adultez. De hecho, aunque el anciano no sea sabio, merece respeto. Pero si un joven le está criticando y le está afectando por el hecho de que sus pensamientos no son tan claros como debería ser o como el joven lo dice, o por el hecho simplemente de que está envejeciendo, eso es una señal de insensatez. Un joven que respeta a los ancianos es insensato. Yo no quisiera que mis hijos lo hicieran, pero si no lo hacen, peor aún, no quisiera que una hija mía, por ejemplo, o mi hija, se casara con un joven que es irrespetuoso a los mayores, que es irrespetuoso a los ancianos, porque lo más seguro es que cuando va a crecer, va a irrespetarla a ella y va a respetar a otros, ¿verdad? Un joven que es grosero, que es altanero, que se siente superior de la gente mayor, es un joven que tiene problema. Y es un joven orgulloso y soberbio, que no está demostrando espiritualidad ni cristianismo. Un joven que no respeta a sus profesores, que no respeta a sus padres, que no respeta a los otros simplemente porque considera que su juventud y su fortaleza es la razón de superioridad, es un joven que está siendo insensato, está mal, desubicado. Juan se prepara, tiene autoridad moral por muchos años de una vida ministerial, y es una gran experiencia, y esa experiencia no se improvisa, aunque su cabello estuviese totalmente blanco y su piel totalmente arrugada y no pudiese caminar. Igual tiene una experiencia, tiene una fortaleza interna espiritual que es de provecho para una congregación. Así tiene que ser. El que irrespete eso está en contra de los principios escriturales que honran los años. Nosotros como cristianos, niños, jóvenes, tienen que tener un valor espiritual a las personas mayores. Les hago una exhortación a los mayores, a que actúen como mayores. Es muy vergonzoso ver personas ya mayores en edad que manifiesten ser cristianos, no siendo juiciosos en su fe. Eso es vergonzoso. Que sean mayores
y que no tengan una autoridad espiritual de una congregación, que no se identifiquen como personas serias dentro de la iglesia, sino que uno los vea como inmaduros. Este hermano tiene 60 o 70 años, o 55 o 50 años, pero todavía no se ha definido claramente en su fe. Eso es vergonzoso, es verdad. Pero a pesar de eso, la exhortación para los jóvenes es que respeten a los mayores y puedan reconocer que sus años tienen un valor especial, y si los ven inmaduros, entonces orar por ellos. Ahora, el panorama general no es ese. El panorama general es que los hombres que tienen mayor edad dentro de una congregación también tienen que crecer, ¿cómo? Espiritualmente. Y tiene que ser respetado ese crecimiento espiritual. Los años son acompañados en el cristianismo también por un crecimiento en sus corazones, y eso debe ser respetado. Niños, jóvenes, van a encontrar ustedes al pasar el tiempo una gran tentación de avergonzarse de la vejez, de avergonzarse de sus padres que ya están viejos. Cuando tengan esa tentación, busquen al Señor, porque eso no es honroso para Dios. Y recuerden que la vejez es gloria, que envejecer es gloria, y es un privilegio no dado a todos. Por un lado. Por otro lado, Juan también utiliza el nombre de anciano para referirse a su vida espiritual y a su vida ministerial. Es decir, Juan era un líder espiritual y debe ser respetado como pastor. Había crecido junto al Señor Jesucristo y él tenía toda la autoridad, pues había andado con Jesús como pastor, como presbítero, como apóstol del Señor. Tenía una gran autoridad. Había recibido todas las enseñanzas, había dedicado su vida en el caminar con el Señor Jesucristo, se había guardado en el testimonio, tenía una doble autoridad, era apóstol y además era maduro en edad y en fe. Juan entonces dice anciano, para referirse también a su vida cristiana, a la autoridad apostólica, a todo el tiempo que se había esforzado y Dios, como en su gracia, lo había mantenido y lo había preservado. ¿Qué aplicación nos da esto entonces? Les animo a ser cuidadosos, queridos hermanos, a rechazar el consejo de la autoridad espiritual local. Dios ha dado una sabiduría especial por crecimiento, por tiempo, por esfuerzo con las escrituras, al pastorado eclesiástico. Juan lo pone como argumento, como autoridad. Cuidado con el deseo de quitar esa autoridad. La iglesia local es invento de Dios, y Dios ha puesto pastores y líderes dentro de esa iglesia, y esos pastores se han venido preparando, han venido esforzándose constantemente desde su juventud, tal vez, ¿para qué? Para crecer espiritualmente. Deshonrar esa autoridad o tenerla como sin significado es peligroso para su vida espiritual. Hay un deseo, queridos hermanos, y más en estos tiempos de internet, de no reconocer la autoridad local, porque hay otras autoridades que se pueden llamar como superiores en todo este medio virtual. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, ¿cuál es? Su iglesia. ¿Y cómo le manifiesta la iglesia de Dios? En la iglesia local. Y Dios en la iglesia colocó pastores, y aún pastores que pueden ser sencillos en su conocimiento, y aún en esos pastores Dios se glorifica. Recuerdo, ahora mismo se me olvidó a quién le hicieron la pregunta, pero a un predicador muy reconocido. Dijeron: ¿cuál cree usted que es el pastor, que el predicador digamos más exitoso de este momento, el mejor predicador? Y el pastor respondió: debe estar por ahí en alguna vereda, en algún pueblo desconocido, ¿no? No conocemos a los grandes predicadores, no sabemos.
no necesariamente los más famosos son los mejores. Es el punto. Tal vez hay muchos hermanos por ahí con una capacidad impresionante predicando acerca del Evangelio de Cristo. El punto es que hay una autoridad que Dios ha puesto y tiene que ser reconocida, tiene que ser valorada para el bien de sus almas y de sus conciencias. Si esa autoridad no es valorada, pues no es respetada y no es reconocida, por lo general será una iglesia espiritualmente enferma. ¿Se imaginan ustedes? Cada quien interpretando y haciendo lo que le parece en relación sin ningún tipo de atadura al cuerpo de Cristo, sino de acuerdo a sus impresiones, o buscando que la iglesia se amolde a sus parámetros. Un fracaso de vida cristiana. Entonces, debemos ser cuidadosos con rechazar el consejo de la autoridad espiritual. Dios ha dado sabiduría. Dios entonces lo ha hecho y por eso Juan lo pone como argumento para mostrar su autoridad. Miren, queridos hermanos, los consejos a la luz de la Biblia que da el liderazgo eclesiástico deben ser apreciados. Juan escribe a esta señora y reconoce que las personas van a buscar hacer lo que Juan explica, pues el apóstol es líder, lo va a decir y viene de parte de Dios. Es decir, lo que va a decir Juan va a ser apreciado y va a ser aplicado. Dice entonces a la señora elegida y a sus hijos. Juan no da el nombre, ¿cierto? No da el nombre de la señora elegida. Es posible que tuviese en mente una determinada familia, una mujer y sus hijos. En tal caso, la familia más amplia incluiría, por supuesto, pues hijos de hermanos de dicha mujer. La señora escogida y a sus hijos. Hay mucho debate en esto. En Primera de Juan, a quién va dirigida. Segunda de Juan, perdón. Algunos han tratado de afirmar que fue escrita a una dama llamada Electra, que es el término griego para elegida o escogida. Eso lo manifestó Clemente de Alejandría. También lo manifestó Atanasio. Dijo, definitivamente esto va a una señora y su nombre es Electra. Sin embargo, Jerónimo dice, y yo concuerdo un poco más con Jerónimo, que este término se refiere a una iglesia. Ahora usted puede preguntar, ¿por qué a una iglesia si ahí dice una señora? Porque el término griego para iglesia es femenino, como vemos en el versículo 1. Porque puede referirse a la iglesia como la esposa de Cristo, como lo vemos en Efesios capítulo 5. Esta iglesia tiene miembros a los que se refiere como hijos. Ahí lo puede ver usted en el versículo 13 de Segunda de Juan. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Entonces, se refería a otra iglesia y los hijos se refiere a los miembros de esa iglesia. La iglesia tiene una hermana que parece referirse a otra iglesia local. Existe también un juego singular entre los singulares y los plurales. Entonces, la palabra es usada de forma similar en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 13. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Es decir, Pedro también hace una referencia a la elegida, refiriéndose a la iglesia, y a Marcos como su hijo, haciendo referencia a que los hijos de la iglesia se refería a ¿quiénes? A los miembros de una congregación. Entonces usted puede preguntar, bueno hermano, ¿por qué no dice simplemente pues la iglesia? ¿Por qué dice la señora? Si es una iglesia, ¿por qué simplemente no le pone la iglesia? Bueno, la respuesta es sencilla. Los cristianos primitivos les tocó con frecuencia sufrir intensa persecución durante la segunda mitad del siglo. Por tal razón, los escritores trataban de salvaguardar a los destinatarios usando nombres inocuos para designar a la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces había una representación simbólica de la iglesia y con frecuencia la representación se refería a una mujer.
Ese es el punto. Ahora, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A quienes amo en la verdad. La palabra viene otra vez, la palabra verdad, que habíamos estudiado un poquito en Primera de Juan. En segunda, aparece otra vez. Juan da a entender que este término comunica un concepto importante. Juan nos habla de que la verdad y cómo nos podemos relacionar con esa verdad. Y cómo es la unidad en esa verdad. Como lo dijo en Primera de Juan, todos los que conocen la verdad, los que aman a Jesucristo, son aquellos que conocen la verdad. Por causa de la verdad es que vivimos en Él. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Ahora, este anciano, Juan, escribe de corazón a corazón y explica el gozo, pero también explica los temores que siente al llegar al final de su vida. Pero Juan expresa un gran amor por los hermanos. Pero este amor es siempre basado ¿en qué? En la verdad. En la verdad. Es decir, todos aquellos que han conocido la verdad. No es un amor sin verdad, es un amor relacionado con la verdad. Estamos en un mundo que las personas siempre están diciendo, vamos a amarnos. Todos tenemos que amarnos, sin importar qué, la verdad. No, pero un momento. Sí, yo puedo amar, pero mi amor no implica aceptación al mal, ¿verdad? No importa, tienes que amar. No, pero es que es una falsa enseñanza, es una herejía, está diciendo cosas incorrectas. No importa, tienes que amarlo. No importa, tienes que abrazar, tienes que amar y tienes que aceptar esa situación. En un mundo donde hace de prioridad a los pecados morales como el homosexualismo, el aborto, entonces están haciendo un llamado al cristianismo a que lo acepte. ¿Por qué? Porque es una manifestación de amor. Pero lo que nos está diciendo Juan es que esa manifestación de amor clara y evidente tiene un acondicionamiento en relación. ¿Cuál es? La verdad. Yo los amo. Es decir, nos relacionamos. Todos aquellos que han conocido la verdad, estos son mis hermanos. A estos a los que les escribo, a estos amo. Esta carta refleja una expresión de amor, aprecio general para con la iglesia, para con todas las familias de la congregación. Se refería a una congregación, implica que había gozo de amor, y también para que otras congregaciones pudiesen ver la manifestación de amor de Juan, porque esa manifestación tiene una fuerte unión, y esa unión es la verdad. Juan lo repite una y otra vez, que el amor tiene una expresión más genuina entre los que están unidos en la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿A qué se está refiriendo Juan? Al mensaje de salvación. Fe en Cristo Jesús, fe en el Evangelio. La verdad es un concepto importante para Juan, queridos hermanos. Se lo refiere muchas veces en la carta y lo ocupa de varias maneras. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos claro que Jesucristo es la única verdad, y para que una iglesia sea sólida y se sostenga en medio de una persecución, tiene que estar unida básicamente en la verdad del Evangelio, que es en Cristo Jesús. Eso es la verdad, y ese es el amor en unión con esa verdad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no nos podemos relacionar con nadie más? Claro que no. Tenemos que amar, tenemos que predicar un amor que nos lleve a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Tenemos que hacerlo, claro que sí, pero tenemos que también tener en cuenta que un amor real y genuino es básicamente cuando lo llevamos en el amor espiritual, y es el amor en Cristo Jesús. Yo tengo confraternidad con mi hermano de una manera especial a medida que mi hermano entienda el Evangelio de Cristo. Yo puedo tener más relación, y creo que lo experimentamos muchos, con un hermano cristiano que con un hermano no cristiano, un hermano en la carne, mejor dicho. ¿Por qué? Por la verdad.
Es el mismo tema, son las mismas charlas, estamos hablando de Cristo y es el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? La gloria del Señor Jesucristo. En eso me identifico como cristiano. Si no tengo eso, entonces nos es difícil establecer una comunión real de amor. Eso es lo que está diciendo Juan. Es la verdad y es el amor, es la verdad que trae salvación. Son importantes, es una manifestación genuina el hecho de que creamos lo mismo en relación a Cristo. Queridos hermanos, para que una iglesia se sostenga, debe ser una iglesia que reconoce la autoridad apostólica en relación a las Escrituras, la autoridad pastoral y la hermandad en amor de la verdad. Eso es. El amor, queridos hermanos, para concluir, es la fuente que produce, la verdad es la fuente que produce un amor genuino. Si no se basa en la verdad, el amor no permanece. Muchas personas hablan de amor, pero no permanecen porque no se basan en una verdad, porque hay personas que se divorcian. En un país donde mucha gente se está divorciando, ¿por qué? Porque se basan en el sentimiento y no en ¿qué? En la verdad. El amor, la verdad permanece en nosotros. Y no es solamente un conocimiento intelectual, sino que llega a ser parte de nuestra vida íntegra de tal manera que empezamos a saber ¿qué? Amar. Nosotros, queridos hermanos, nos apropiamos de la verdad, porque la verdad es el Evangelio y es Cristo. Nos apropiamos de la verdad y ella es de nosotros. No es temporal, la verdad no es perecedera, no es cambiante, sino que es constante, permanece en nosotros y también seguirá con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Dios nos lo garantiza. De esa manera, queridos hermanos, podemos amar. Si amamos ¿en qué? En la verdad. Por eso es un amor que permanece. O si no, no sería de permanencia. Queridos hermanos, entonces, Juan nos dice el término anciano para que nosotros reconozcamos la autoridad y valoremos como congregación eso. También habla del amor y la verdad y lo relaciona para que nosotros entendamos lo que significa y cómo debemos entonces manifestarla como congregación. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia. Gracias, oh Dios, por tu bondad. Nos ayudas a entender más y más tus preceptos, el Evangelio de Cristo, tu obra, la salvación. Ayúdanos a entender un poco a Juan y a entender un poco lo que él va diciendo y cómo nos va enseñando acerca de lo que significa el hecho de hablar de ancianos. Ayuda a los jóvenes de nuestra iglesia, a los niños, que sean respetuosos con las personas mayores. Ayuda a los mayores, Señor, a tener sabiduría, a ser sabios, Señor, para que puedan también ser real el hecho de que la edad también trae una sabiduría especial. Ayúdalos a que se preparen en las Escrituras y sean de bendición a una congregación como debe ser. Ayuda al liderazgo cristiano para que también obre en estudio, en crecimiento espiritual. Que las personas también le respeten en ese mismo sentido y en esa misma unidad, y que todo esto, el respeto, el amor, sea regulado en la verdad del Evangelio. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.